Perdón, creo que no se escucha. Ya, muy bien. Antes de entrar a este tema, no me olvidé de preguntarle. Bueno, con esto ya lo vimos. ¿Es necesario volverlo a ver? ¿Quieren volverlo a ver? ¿O está bien con los videos que ya tienen en la plataforma? Antes de entrar al desarrollo. ¿O solamente lo vemos de pasada? Veámoslo de pasada, Roy. De pasada. Sí, Roy, de pasada para que no sea Que muy ya hay- largo. Claro, ya si hay pregunta, ya ahí aclaramos. Sí, sí, Roy. Ya. Está bien. Muy bien, entonces empezamos con lo que es la halogenación, ¿no? Primeramente, los semimecanismos de reacción siempre van a estar colocados debajo de la reacción misma. En este caso, la halogenación simple por sustitución de un halógeno X determinado, podemos tener lo que es cloro, bromo, yodo, flúor, flúor, cloro, bromo, yodo, ¿sí? En ese orden de electronegatividad, a partir de una condición externa de luz ultravioleta y en este caso sensible a las temperaturas, tenemos lo que es el cloro molecular y el propano respectivo, ¿sí? Vamos a tener la disociación heterolítica del mismo en sí como reactivo nucleofílico, ¿no? Como reactivo nucleofílico y como reactivo electrofílico, sería cloruro y cloronio. Por ende voy a tener lo que es el ataque para el mismo como reactivo, en este caso nucleofílico, ¿sí? A la cadena orgánica, sin duda que se disocie de tal forma que sea una reacción heterolítica a su misma vez. Voy a tener lo que es la disociación por parte del reactivo electrofílico como un protón de hidrógeno, ¿no? De hidrógeno. Y voy a tener la disociación heterolítica como reactivo nucleofílico por parte de la cadena orgánica. En este caso voy a tener un carbanión negativo sobre el átomo de carbono. R hace énfasis al último, en este caso, sustituyente CH3 de esta cadena, ¿no? En este caso, bueno, serían estos dos átomos de carbono, ¿sí? Puede ser R una cadena más extensa, ¿no? La disociación va a ser heterolítica a partir de la halogenación o sustitución simple en base a un halógeno. Entonces yo voy a tener lo que es un carbanión negativo sobre el átomo de carbono para esta cadena respectiva. Voy a tener el reactivo electrofílico por parte del alcano, el reactivo nucleofílico y el reactivo electrofílico por parte del halógeno, ¿no? Entonces voy a tener primero, por orden de electronegatividad, siempre nos vamos a guiar cuál va a ser, en este caso, el que va a unirse o va a traer a la base diferente de carga, en este caso al reactivo electrofílico del primer restante disociado del alcano, va a ser el que atraiga el cloro, ¿cierto? Va a traerlo al reactivo electrofílico porque el cloro es mayor en electronegatividad, que en este caso es el carbanión, ¿no? Porque el carbanión también ejerce una respectiva electronegatividad. No es tan alta, pero sí es una considerable en función a otros radicales, en este caso tal vez de otros átomos, ¿no? O metales tal vez. Bien. En este caso voy a tener la atracción del reactivo, en este caso electrofílico, por parte del cloro al mismo. Entonces me va a generar lo que es el cloruro, en este caso, el cloropropano, a partir de la nomenclatura UPAC, ¿no? Habíamos determinado, también se lo puede denominar como 1-cloropropano, porque está en el primer átomo de carbono, no es lo mismo que colocar uno o no, se sobreentiende. Y con la terminación trivial también podemos utilizar el uro de hilo, que sería el cloruro de propilo, más el ácido clorhídrico, ¿no? Entonces aquí ya tengo una parte más desarrollada de cómo inicia la reacción en la disociación o ruptura de un enlace de tipo cisma entre carbono e hidrógeno, ¿no? En este caso, el primero por la derecha, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora, mucho cuidado con esta reacción. Esta reacción es una, la puedo hacer 3 veces, 4 veces para el mismo producto, ¿no? A la formación de halogenuros de alquilo polihalogenado, ¿sí? Muy bien. Entonces puedo tener a partir, en este caso, de base oxigenada simple, denominamos bases oxigenadas simples a los alcoholes
¿no? En este caso, alcohol primario. Esto es un alcohol primario. Sería el etanol o alcohol etílico, ¿no? Tiene otros dos nombres más que lo vamos a ver en esa función determinada. Más el ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, vamos a detonar, perdón, lo que son los tipos de reacciones que pueden existir para todos estos semimecanismos de reacción. Hay reacciones ácido-base, ¿sí? Hay reacciones por electronegatividad y por zona de alta densidad electrónica. Entonces hay tres formas que podemos analizar la misma reacción. Esta misma puedo hacerlo por los tres métodos. Y el producto va a ser diferente, perdón, el producto va a ser igual, ¿no? Pero el mecanismo es diferente. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con cuál utilizan. En este caso, yo tengo la adición de un ácido fuerte, un ácido hidrácido, un base de ácido clorhídrico derivado del cloro. Entonces, un ácido fuerte, ¿no? Inorgánico. Los ácidos, en este caso, los ácidos hidrácidos, siempre van a ser y van a tener una reacción heterolítica, ¿no? Un reactivo electrofílico y un reactivo nucleofílico. Cuando yo tenga la adición de un ácido, estoy hablando de un ácido fuerte, con respecto a un alcohol primario o una base oxigenada simple, ya estoy generalizando los términos, ojo, base oxigenada simple, esta va a actuar como base directamente, donde me va a generar una reacción ácido-base, haciendo el desprendimiento del oxidrilo OH negativo como reactivo nucleofílico y el carbocatión quedando como reactivo nucleofílico y este electrofílico. Entonces, el cual me genera esta reacción ácido-base ya no es el reactivo nucleofílico como en la anterior reacción, sino es el déficit en este caso como reactivo electrofílico por parte de la disociación ácido-base que va a contener ambas moléculas. Entonces voy a tener lo que es el carbocatión positivo sobre el átomo de carbono, ¿no? Carbocatión. Entonces voy a tener lo que es el reactivo nucleofílico por parte del alcohol, oxidrilo. Voy a tener el reactivo electrofílico hidróneo por parte del ácido y el reactivo nucleofílico cloruro por parte del ácido. Entonces, por electronegatividad, ¿cuál va a ser el primero que se va a unir? ¿El cloro o el oxígeno? El cloro. El cloro, porque tiene mayor electronegatividad que en este caso el átomo de oxígeno o la molécula del oxidrilo. Entonces atrae con mayor facilidad al carbocatión en este caso y luego reacciona lo que es el oxidrilo, formándome lo que es agua, y en este caso el cloroetano, o el cloro, o 1-cloroetano, o cloruro de etilio. ¿Sí? Muy bien. También una reacción que puede aparecer en polirreacciones en este caso, glicoles. Mucho cuidado, ¿no? O en este caso los polioles o alcoholes polioxidrilados, que ya vamos a denotarlo más adelante. Muy bien. Tenemos a partir también de bases oxigenadas simples. Seguimos en lo que son alcoholes, pero en este caso alcoholes secundarios, ¿no? La diferencia de esta reacción en función a un ácido fuerte, ácido hidrácido derivado de halógeno, en este caso puedo tener lo que es un ácido bromídrico, ¿no? Me va a generar solamente la diferencia de la posición que se sustituye a partir del carbono secundario que contiene al oxidrilo y en este caso va a contener al nuevo halógeno, en este caso el bromo, ¿no? La reacción es la misma, la disociación y la forma en este caso que acabamos de explicar en la anterior lámina es la misma, ¿no? El reactivo electrofílico, por encontrarse en un déficit, busca lo que es la reacción en ácido-base, por ende el alcohol se forma y se disocia en forma básica, ¿sí? Generándome en este caso la disociación del oxidrilo, en este caso como reactivo nucleofílico, carbocatión para la cadena, en este caso carbocatión secundario sobre un carbono secundario, ¿sí? Reactivo nucleofílico derivado del ácido bromídrico y reactivo electrofílico como hidrógeno. ¿Cuál es el primero que reacciona? Siempre el halógeno, ¿no? Atrayendo en este caso la cadena como carbocatión en su déficit y luego el oxidrilo atrayendo a sí mismo lo que es el déficit por parte del ácido, ¿no? Me va a generar lo que es agua y me va a generar un halogenuro de alquilo, en este caso secundario. Me va a estar formando una isomería, bromuro de isopropilo, ¿sí? A partir de alcoholes o bases oxigenadas simples.
o alcoholes secundarios. Voy a tener lo que a partir de compuestos insaturados, ¿sí? Podemos generalizar y luego especificar, en este caso a partir de alqueno directamente, con la reacción de ácidos hidrácidos, podemos ir utilizando lo que es el ácido bromídrico, ¿sí? Y podemos tener cualquier compuesto insaturado, en este caso tengo el propeno, ¿no? Donde el ácido ya dijimos y lo denotamos que va a contener una disociación de qué tipo, heterolítica, ¿cierto? Entonces, voy a tener el ataque del reactivo electrofílico en esta ocasión, ¿no? Para los compuestos que me generen una zona de alta densidad electrónica, porque los alquenos no son ácidos ni son bases. Generan simplemente una zona de alta densidad electrónica, esto por los electrones que están compartiendo, ¿no? Los dos carbonos, carbono 1 y carbono 2, que son 4 o 2 enlaces. Entonces eso genera una densidad alta en electrones que se llama zona de alta densidad electrónica, que es atraída por el reactivo electrofílico que se encuentra en un déficit electrónico, ¿no? Entonces, yo tengo esta zona de alta densidad electrónica ya dibujando lo que es, lo que es en este caso ya los electrones compartidos, ¿sí? Y en este caso lo va a romper el doble enlace, ¿sí? Y voy a tener en este caso positivo para este carbono y negativo para este otro. ¿Pero por qué positivo para este y negativo para este? Porque debo aplicar la regla de Markov-Ikov. ¿Qué me dice la regla de Markov-Ikov? La simple que ustedes conocían es simplemente que el hidrógeno iba al carbono que contenía más hidrógeno, ¿no? Esa es la regla de Markov-Ikov simple. Pero nosotros vamos a extenderla. Nosotros vamos a decir que aplicando la regla de Markov-Ikov aplicada a los mecanismos de reacción, tenemos que el reactivo electrofílico es el que se añade al carbono que contiene más hidrógeno. Estamos generalizando como reactivo electrofílico, ya no solo como hidrógeno. Y el reactivo nucleofílico es aquel que se va a unir al carbono con menos cantidad de hidrógeno, ¿sí? Entonces, por ende, la carga polar que me va a generar un efecto inductivo sobre la cadena disociada va a ser negativo sobre el primer átomo de carbono como sigma negativo, y eso me está generando una carga negativa porque la carga formal directamente se proporciona con el efecto inductivo, ¿no? Se relaciona. Y voy a tener una carga positiva como carbocatión, en este caso para el segundo átomo de carbono. Lo que me va a generar va a ser esto, ¿no? Me va a generar el simple enlace que aún está, no se rompió, carbanión para el primer átomo de carbono, carbocatión para el segundo átomo de carbono, reactivo electrofílico y reactivo nucleofílico por el ácido. El primero que se une en este caso a la cadena es el halógeno, ¿cierto? Que entra al carbono secundario en déficit como carbocatión. Y el último en unirse es por electronegatividad también del mismo, del carbanión, que atrae en este caso al hidrógeno como reactivo electrofílico, formándome un halogenuro de alquilo, en este caso secundario, ¿no? Me genera el 1-bromopropano o bromuro de isopropilo, ¿sí? Su fórmula es subrayada y su fórmula lineal. Muy bien. Seguimos en halogenuro de alquilo, seguimos en lo que son síntesis y obtenciones, claro. Podemos tener a partir de halógenos mixtos, ¿no? Ya habíamos empezado a hablar de lo que son funciones orgánicas mixtas. Esto involucra que la misma va a contener funciones diferentes sobre una misma cadena, que las contenga todas, claro. De caso, halógenos mixtos deberá ser aquel halógeno que contenga parte del halógeno otra función orgánica diferente, ¿no? En este caso, tenemos los alquenos, es un halogenuro de alquilo insaturado, ¿sí? Entonces, puedo tener también un halogenuro de alquilo oxidrilado, puedo tener un halogenuro de alquilo nitrado, sulfonado, ¿no? Oxigenado doble, carboxilado, etcétera. Pero bueno, empezamos con lo simple, que son las insaturaciones, como doble enlace, halogenuro mixto. Como función orgánica primaria, ya les voy a denotar lo que es una función orgánica primaria, esto para que sea más sencillo más adelante, será aquella función que reaccione primero, ¿no? En comparación a la otra, ¿sí? Aquí mi función orgánica primaria es el doble enlace.
Y mi función orgánica secundaria es el halógeno, respectivamente. ¿Sí? Cualquier halógeno. ¿Por qué? Porque en el momento que usted adicione un reactante a una función mixta, en este caso cual sea la que sea, ese reactante se va a disociar y va a ir a atacar primero a la función orgánica primaria. Una vez termine de reaccionar con esa función y deje de atacarla, va a ir a la segunda y luego a la tercera y luego a la cuarta, porque hay terciarias, cuaternarias, ¿sí? Entonces, ¿por qué es primaria en este caso el doble enlace? Aparte de su importancia no directa que le genera la nomenclatura, que es directamente proporcional solamente para esto, para el doble enlace, es que si usted analiza y dice, ah, muy bien, ¿cuál fue la primera reacción que yo obtuve a partir del halógeno de alquilo? Ah, la halogenación por sustitución de un halógeno simple. ¿Pero de quién? De un alcano. ¿Cómo obtengo un alcano? Ah, con la hidrogenación de un alqueno. ¿Cómo obtengo un alqueno? Con la hidrogenación de un alquino. Entonces, para que yo llegue al halogenuro de alquilo, función halogenuro, me imagino, ¿no? Ya empiezo a recordar. Primero será triple enlace, alquino. Luego deberé transformarlo a alqueno. Luego deberé transformarlo a alcano. Y de ahí recién podré tomarlo como halogenuro. Ah, entonces, en el momento que yo veo mi función orgánica mixta, digo, tengo doble enlace y halogenuro, recuerdo mi orden de reactividad y síntesis, que ya se las estoy plasmando desde un inicio. Primero es el doble enlace, porque este proviene de un alcano y el alcano genera el halogenuro directamente. Entonces voy a tener el ataque del reactivo, en este caso disociado de forma heterolítica, porque el hidrógeno, ¿no?, para una reacción principal puede tener una disociación heterolítica, como ven acá, y puede tener una reacción homolítica, también puede, pero la reacción homolítica solamente aplica para los hidrógenos dentro de los mecanismos de reacción radicalario, no para los semimecanismos. Entonces, yo voy a tener que el reactivo electrofílico encontrado en su parte, en su déficit electrónico, ¿no?, va a ir a atacar la zona de alta densidad electrónica. Pero ¿cuál es esa zona de alta densidad electrónica si yo no supiera analizar funciones primarias y secundarias? Analizo y aquí digo, ¿no? Si aquí yo tengo electrones, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y aquí qué tengo? 1, 2, 3, 4. Analizo los electrones compartidos. ¿Dónde se encuentran en mayor cantidad? ¿Aquí en el cloro? No, porque estos electrones son libres, son electrones libres que no están siendo compartidos. Lógicamente generan una densidad electrónica, pero no están siendo compartidos. ¿Cuál es la mayor zona de alta densidad electrónica? Son los electrones que están siendo compartidos interatómicamente, que son carbono-carbono. Entonces, esa será la zona de alta densidad electrónica, la mayor de esta estructura, la cual el reactivo electrofílico irá a atacar. Por eso el doble enlace, ¿no? El segundo análisis, que sería lo mismo que la función orgánica primaria. Por cualquiera de los dos llegan a lo mismo. Entonces, vamos a tener lo que es la ruptura del doble enlace, ¿sí? Y voy a tener, en este caso, positivo y negativo. Pero yo, ¿cómo sé positivo y negativo? Si yo quisiera aplicar reglas de Markov-Ikov, pero aquí no contengo lo que son hidrógenos, no aplican la regla de Markov-Ikov aplicada para los mecanismos de reacción. Entonces, directamente hago el efecto del análisis de la electronegatividad sobre la estructura que lo contiene a dicho halógeno, en este caso, por una especie disociada. Voy a tener cloro, voy a tener yodo. Si yo analizo el efecto inductivo que va a generar cada uno de ellos sobre la misma molécula o la electronegatividad dicha sobre la misma, ¿cuál es mayor? La del cloro, ¿cierto? Porque en orden de electronegatividad, flúor, cloro, bromo, yodo, el cloro es mayor al yodo. Entonces, el carbono que lo contenga a este mismo deberá ser negativo como carbanión. Por ende, el otro será positivo como carbocatión. Y relativamente voy a tener en este caso los reactivos disociados por parte del hidrógeno como reactivo electrofílico y reactivo nucleofílico, ¿sí?
Muy bien. Y voy a tener la adición de los mismos, ¿no? Ya a la ruptura por electronegatividad. Primero es el cloro y luego el yodo, lo que me va a generar un halogenuro de alquilo polihalogenado de diferente base. En este caso, 2 cloro, 3 yodo, butano. ¿Sí? Empezamos por la izquierda por mayor electronegatividad. Muy bien. Y por último, para la última reacción, lo que tengo a partir de síntesis u obtención, voy a tener lo que es el cambio de halógeno, ¿no? Donde directamente ya es la formación de un halogenuro de alquilo ya formado, pero que se encuentra en un déficit, no en un déficit, sino en una interacción atómica o tipos de enlace entre carbono y halógeno muy débil, que puede ser sustituida por algún halógeno que contenga mayor electronegatividad. Entonces, voy a generar la adición de un ácido hidrácido, en este caso del ácido clorhídrico, pero ya tengo en este caso formado un halógeno de alquilo, ¿no? Como en este caso el yoduro de etilo. Pero esta reacción solo se va a generar si es que el componente disociado como halogenuro y reactivo nucleofílico en electronegatividad es mayor al que deseo sustituir. Por ende, el cloro es mayor en electronegatividad al yodo, ¿no? Flúor, cloro, bromo, yodo. Entonces lo sustituye, lo desplaza, haciendo que se separe y rompa el enlace carbono-yodo de forma heterolítica a su misma vez. Entonces ahí voy a tener la unión heterolítica primero para lo que es el cloro con el carbocatión, perdón, sería ahí, ¿no? Lo que es el cloro para el carbocatión y lo que es el yodo para el reactivo electrofílico por parte del ácido hidrácido. Me va a generar lo que es el ácido yodrídico y el cloruro de etilo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces nos vamos a quedar en lo que es propiedades químicas, ¿no? Para no avanzar hasta más tarde, ¿sí? Ahora, por el momento, bueno, tal vez necesitemos otro horario paralelo, ¿no? Para los dos grupos, ¿sí? Entonces, eso aparte de los horarios que se tienen ya, que se están pasando los miércoles y los jueves con cada grupo, ¿sí? Normalmente. Los lunes para el grupo, creo que G, no, lastimosamente no podemos pasar. Y los viernes para, en este caso, para el grupo Q, tampoco podemos pasar, ¿no? Porque me chocan con otras materias. Entonces, vamos a tener que generar algún horario, el segundo horario intercalado para ambos grupos, así como hoy. Pero de preferencia, yo preferiría, ¿no?, que puedan un horario más temprano, ¿sí? Que yo sé que en la noche varios están cansados, ¿no? Pasan clases, trabajan, etcétera. Entonces, bueno, tampoco un horario en la mañana, ¿no? Yo les planteo ahora, en este momento, con las personas que están y asisten a clase, 2 horarios respectivos, ¿sí? Les planteo lo que es los lunes